Hola niños y niñas, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Es los climas del mundo y su clasificación. La temperatura y la precipitación son elementos determinantes para identificar los tipos de climas. ¿Sabían ustedes que a principios del siglo XX el climatólogo Vladimir Köppen elaboró una clasificación de climas en el mundo basado en la temperatura, la precipitación y la vegetación dominantes? ¡Guau! ¿La temperatura y la precipitación? Así es, Ton. A partir de las características de estos elementos, propuso 5 tipos de clima, a saber, templados, tropicales, secos, fríos y polares. Pero, para comprender mejor el tema del clima, también es importante comprender sus elementos. ¿Cuáles son? Como la temperatura, la precipitación, que da pauta a que generen ciertos climas. Maestro, entonces, ¿el clima es el frío que se siente en mi casa? Mira, Ton, te lo voy a especificar. El clima propiamente son las condiciones atmosféricas que caracterizan una región. Lo podemos relacionar con lo que acabas de decir tú, Ton. Mira, donde vives es una región boscosa y esto hace que el clima sea frío. Bueno, vamos a ver. La palabra clima proviene del griego clima, pero con K. Los climatólogos especifican que clima hay en determinada región. Ellos son los especialistas. Cuando hace mucho sol y de pronto llueve, significa que cambió el tiempo. Pero ojo, no quiere decir que cambió el clima. Si observan detalladamente los que habitan cerca del Ecuador, verán que tienen temperaturas altas debido a que los rayos del sol, como ya lo hemos comentado, llegan en forma perpendicular y calientan más esa zona. También eso provoca lluvias, ¿eh? Esto no es lo único que influye para que haya diferentes climas, sino que debemos tomar en cuenta la humedad, la presión atmosférica, los vientos, la temperatura y las precipitaciones. Entonces, podemos entender que el clima es el conjunto de elementos que se encuentran en la atmósfera en un determinado periodo de tiempo de una forma constante y que son propios de su lugar. Clasifica el clima. Muy bien, Thor. Bueno, ya lo mencionábamos al inicio. Se clasifica en 5 tipos, ¿se acuerdan? Tropical. Vamos a comenzar primero. Ahora, vamos a ver la distribución en la Tierra. Fíjense bien. Es un tipo de clima cálido habitual de la zona que rodea el Ecuador en sus diferentes latitudes. En este tipo de clima difícilmente se producen heladas y la temperatura nunca, pero nunca desciende abajo de los 0 grados centígrados. Eso no importa que sea árido o húmedo. Esta región ha sido definida como aquella situada, ojo, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. ¿Se acuerdan? Esa franja precisamente, en medio está el Ecuador, arriba el trópico de Cáncer, abajo el trópico de Capricornio. Muy bien. Bien ubicada, ¿verdad? Sí. Muy bien. En la imagen también podemos observar que en el centro hay una zona marcada en color amarillo clarito, ¿ya vieron? La cual es la más calurosa. Los climas tropicales tienen una temperatura, fíjense, aproximada entre 24 a 28 grados centígrados. ¿Qué les parece? Wow. Hace calorcito, ¿verdad? Sí. Bien, vamos a ver otro. El clima templado, segundo clima. Es un tipo de clima intermedio entre el clima cálido y el clima frío. Podemos definirlo como aquel de lluvias moderadas durante todo el año o parte del año, con sequías esporádicas, veranos de suaves a cálidos e inviernos de frescos a fríos. Por ejemplo, la Ciudad de México precisamente es un lugar que tiene el clima templado. Pero por eso hay climas para todos los gustos. Ahora vamos a ver el siguiente, el clima frío. Los climas fríos son los que registran bajas temperaturas y se hallan ubicados entre los trópicos y los círculos polares. A ver, le ayudo, profe. Los lugares con este tipo de clima son los que se ubican más lejos del Ecuador, pero más cerca de los polos. ¿Verdad? ¿O tú qué entendiste, Ton? Sí. Fíjense bien, vamos a ver uno más. El clima seco. El clima seco es un tipo de clima en donde la evaporación supera a la humedad proveniente de la precipitación. De acuerdo a la clasificación climática de Köppen, estos climas se caracterizan por una precipitación real que es menor. Ojo. ¡Qué maravilla este tema de los climas! Sí que es sorprendente porque, además, en cada clima existe una vegetación diferente, ¿no, profesor? Es decir, como el conjunto de plantas propias de un lugar, y eso nos permite conocer y visitar lugares distintos y explorarlo. Estoy de acuerdísimo contigo, Ton. Pero, profesor, hay más tipos de climas, ¿no? Sí, muy bien. Así es. Nos falta un tipo de clima y ¿ya supiste cuál es, Ton?
Puede ser el clima donde nos congelamos. Ay, Ton, no, es el clima polar. El clima polar, exactamente, es un clima muy frío, característico de zonas polares y de gran altura, donde puede predominar una vegetación muy escasa llamada tundra o donde hay hielos perpetuos. Es común que este tipo de clima se encuentre en zonas glaciares o cercanas al círculo polar. Se trata de un clima extremo y uno de los más deshabitados del mundo. Ay, entendí, maestro. Entre más lejos del ecuador, más frío hace. Y los rayos del sol no llegan tan fuerte y el frío tan extremo se origina debido a su lejanía al ecuador.